De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo. Con Julia Otero. Pues todo empezó hace nada más y nada menos que 7 años. Todos los martes a esta hora vendrán Luis Rendueles y Manuel Marlasca, una pareja de hecho profesional, dos de los mejores periodistas y reporteros españoles de la Crónica Negra. Es por eso que este territorio nuevo, tiene un nombre clarísimo. Territorio Negro. Buenas tardes a los dos. Hola, muy buenas tardes. Hola, Julia. Luis, hola Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, llevan 15 años lleváis, ¿no? Investigando y elaborando información de sucesos de terrorismo en España. Y eso que sois muy jóvenes. Pues, hombre, no somos tan jóvenes, te lo agradezco lo que somos jóvenes, pero bueno, sí, yo llevo desde el año 87 haciendo sucesos y Luis lleva desde el... Luis menos porque tenía otras ideas al principio cuando empecé a trabajar, pero se le complicó. Se fue complicando la cosa. Bueno, y nos van a abrir pues ese archivo de la España Negra para ayudarnos a conocer y entender los sucesos más llamativos. Pues de esto que acaban de escuchar, de la primera vez que Luis Rendueles y Manu Marlasca, al que yo llamé aquel día Manuel Marlasca, la confianza da asco, ahora ya todos se llamamos Manu, se asomaron entonces a los micrófonos de Gelo. Han pasado, como decía, 7 años. Buenas tardes a los dos. Hola. Muy buenas tardes. Qué pipiolos, son 7 años, Madre pero mía. hasta la voz parece distinta de los tres, ¿eh? No la vuestra, la mía también, ¿eh? Hoy cumplen el espacio número 300, oiga, 300 semanas, ¿eh? Se dice pronto. Y han decidido hacer un recopilatorio, una especie de grandes éxitos por los temas y los personajes que han desfilado por esta sección, convertida en una de las más veteranas y, desde luego, por una de las más valoradas por los oyentes en todas y cada una de las auditorías. En este primer espacio que ahora hemos escuchado, lo que quisisteis era desmontar tópicos o clichés que parecían estar un poco en el imaginario colectivo, ¿no? Eso de que los asesinos son personas muy inteligentes, no es verdad, a veces no lo son. Eso de que las mujeres jamás harían daño a sus hijos, las hay que sí. Que los crímenes que se hacen por encargo solo son cosa de grandes organizaciones, que tampoco es verdad, y que la mayoría de los delincuentes no son recuperables, que afortunadamente pues algunos o bastantes sí lo son, ¿no? Pues así eran las cosas en enero del 2008 cuando empezamos y así siguen siendo. Repasando este primer espacio, que lo repasamos el fin de semana, pues en él aparecían varios personajes clásicos, por decirlo de alguna forma, de la Crónica Negra. Sobre algunos de ellos no ha habido grandes novedades. Antonio Anglés continúa en paradero desconocido, por supuesto. Francisca González, la madre que mató a 2 de sus hijos en Murcia, sigue encarcelada. Pero hablábamos de algunos otros que sí que han reaparecido para bien o para mal. Ángel Suárez, Casper, por ejemplo, el que fue uno de los ladrones más finos de España, jefe de lo que se llamó el Dream Team del crimen, fue detenido por delitos gravísimos, secuestros, torturas, tráfico de drogas, y lo último que sabemos de él es que está muy enfermo, esperando su juicio en prisión. Y otro de los personajes que protagonizaron ese primer territorio cumplía en ese momento, cuando empezamos, una larga condena, y gracias al final de la doctrina Parot, pues salió en libertad. Claro, dos hombres que pensó: oye, me vais a violar y tal. Digo, no te preocupes. Digo, nosotros no somos esa clase de tipos. Digo, nosotros es un secuestro, queremos dinero. Este hombre al que escuchamos es Emilio Muñoz Guadix, y así contó cómo él y su amigo Cándido Ortiz secuestraron a Anabel Segura. Con un código antiguo, ¿eh? Ser violador era mucho peor que ser un asesino. Lo que iba a ser un secuestro se convirtió en 6 horas en un asesinato. Cándido Ortiz, el compañero, el compinche de Emilio, murió de un infarto en la cárcel en el año 2009. Y Emilio Muñoz, salió en 2013, después de pasar 18 años en la cárcel, gracias a que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo derribó la doctrina Parot. Si no, seguiría en la cárcel, claro. Sí. No fue el único que salió. Después de esa resolución salieron muchos terroristas de ETA, de los Rapo, y 14 violadores y asesinos, entre los que estaban tipos muy conocidos como Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, Valentín Tejero, el asesino del Olga Sangrador. 2 de esos, de los delincuentes sexuales, Félix Vidal, que llamaban el violador del estilete, y Pedro García Ribado, al que llamaban el violador del portal, ya han cumplido los peores pronósticos y ya han sido detenidos poco después de salir de la prisión, acusados de nuevas agresiones sexuales. Bueno, ya avisasteis aquí de que eran mucho más peligrosos a efectos de reincidencia esos delincuentes sexuales que los etarras, ¿no? A efectos de reincidencia, insisto. Y es verdad, porque se ha demostrado. La ley ha cambiado y ya no habrá doctrina Parot, podemos decir, para algunos de los que hemos conocido en estos últimos 300 territorios negros. Se acabó ya eso. En Cuenca. Para que yo dijera lo que ellos querían que yo dijera. Una cosa que fuera creíble. Nada más. Yo me ajusté a lo que la policía del caso me dio que dijera. Por eso yo he hecho tantas declaraciones que no coinciden unas con otras, porque yo no tengo ni idea de lo que le pasó a la niña.
porque no estuve en ningún momento con la niña. En ningún momento. Y el que día que he estado yo, que lo demuestre. Este tipo es Santiago del Valle y está diciendo en su juicio que no sabe nada, que no sabe qué le pasó a Mariluz Cortés. Mariluz Cortés, le Eso hemos es. dedicado varios territorios negros, pobre criatura. Esa niña asesinada en Huelva apenas 5 días después de que empezase este territorio negro, el primer territorio negro, en el año 2008, 5 días después se produjo ese crimen. Del Valle fue condenado, pese a esta versión, a 22 años por el asesinato y ya ha dado muestras en estos 6 años de que su pronóstico es de los peores. Por ejemplo, el pasado año intentó apadrinar una niña colombiana a través de una ONG simplemente para mantener contacto con ella. En Madrid, este último año, Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, ha sido el último ejemplo de depredadores sexuales, de depredadores de menores, ¿no? Ni Ortiz, si finalmente es condenado, lo que parece que sí, ni Santiago del Valle, ni otro monstruo al que conocimos durante estos últimos años, Juan José Ramos Amador, alias el Chele, saldrán de la cárcel antes de pasar allí por lo menos 20 años. El Chele fue condenado a 65 años de prisión por violar a una niña y arrojarla a un pozo junto a su hermano en Torrelaguna, en Madrid. Qué barbaridad. Recuerdo aquel monstruo como a otros que nos habéis dado a conocer en este territorio negro. Que tú, si funcionas como un animal más, funcionando con los sentidos, no vas a llegar a comprender o no vas a llegar a colocarte en esa situación. Entonces lo que hay que hacer es superar. Nosotros como budistas, para nosotros es sencillo porque es nuestra creencia básica. Superar tu instinto animal. Evitarlo y entrar en otro plano. Llámalo espiritual, sabiduría, psicología, trascendencia. Es Juan Carlos Aguilar, y este tipo podría haber pasado a la historia simplemente como un charlatán, que lo era, sin duda, como ese falso monje Shaolin que era, pero como está en prisión, acusado del asesinato de 2 mujeres en Bilbao, a las que mató en esa guarida que tenía a modo de gimnasio o de escuela. Aguilar ha sufrido en sus propias carnes eso que llaman la ley de la cárcel, porque hace apenas unos meses un interno le atacó con un pincho casero fabricado con un cepillo de dientes. Madre mía. Hay otro delincuente, un asesino, que en estos años se ha convertido para muchos en auténtico símbolo de la maldad, de la frialdad. ¿Se acuerdan de Bretón, verdad? Mi hijo, cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Yo no le he dicho que lo tema, yo a veces no he hablado, he dicho que coja a su hijo. Bueno, pues yo se lo digo así, de esa manera. ¿Y su hija? Mi hija obedeció también, una niña buena. Hace caso tanto a su padre como a su madre. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice: papá, agua. La verdad es que se revuelven las tripas, oyendo a José Bretón. Ese era el interrogatorio de la fiscal. Ya. Y parece un pobre hombre, pero en cuanto le repreguntan o le llevan la contraria, se nota un poquito el carácter, ¿no? Así respondía Bretón a la fiscal en el juicio en el que fue condenado finalmente a 40 años de cárcel por matar a sus 2 hijos, a Ruth y a José, por quemarlos vivos, a los que él decía querer con locura, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo, que ratificó el fallo, hizo posible que Ruth, la madre de los críos, pudiera por fin enterrar los restos, ¿no? Esos huesos que la perito de la policía, Josefina Lamas, confundió con restos de animales. La antropóloga retrasó más de un año con ese error la resolución de un caso que no era muy difícil policialmente, ¿no? Y perdió su puesto y trabaja ahora en los servicios médicos de la policía, lejos de cualquier análisis forense. Pero sigue trabajando en la policía, en los servicios médicos. Bien. Bueno, el juicio de Bretón fue probablemente el más mediático de todos los que se han celebrado en estos casi 7 años, diría yo. Aunque pronto llegará otro que tendrá tanta o más expectación, la de los Basterra. Lo digo por eso. La imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase a todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero fíjate la que has montado. Pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Alfonso Basterra era el que decía cariño a Rosario Porto. Son los padres de Asunta, la niña asesinada en el mes de septiembre. Esto es la grabación de las primeras horas de encierro cuando les detienen. Eso es. Mientras estaban en los calabozos de la Guardia Civil, el juez Vázquez Taín autorizó que se grabasen sus conversaciones, aunque después la audiencia ha dicho que no se pueden usar. En unos meses se van a sentar en el banquillo los dos, porque el juez sostiene que ambos, Rosario y Alfonso, colaboraron para el 50% en la muerte de Asunta en un plan orquestado para deshacerse de la cría que les estorbaba, dice textualmente. El auto del juez establece que fue el padre quien administró la dosis mortal de Orfidal, mientras que su madre la asfixió.
Tanto Bretón como los padres de Asunta no han sido los únicos encarcelados por matar a sus hijos. Es una clase de crimen que desde luego a todos nos parece el más repugnante e inexplicable de los crímenes. Sí, pero es bastante más frecuente de lo que pensamos. Un 28 de diciembre, recuerdo un año, un Día de los Santos Inocentes, dedicamos un territorio negro entero a este tipo de crímenes, ¿no? Hace unos días conocimos el caso de esos padres que arrojaron el cuerpo de su niño, de su crío, dentro de una maleta junto a las vías del tren en Oviedo, ¿no? Y en este espacio hace tiempo hablamos de Mónica Juanatey, otra madre, otra mujer que ahogó a su hijo de 9 años, lo metió en una maleta y lo arrojó por un barranco en la isla de Menorca. Los restos del crío fueron encontrados 2 años después del crimen, en el año 2010, y la madre, a la que como a los padres de Asunta molestaba a su hijo para iniciar una nueva vida, fue condenada a 20 años de prisión. Y actualizamos, porque ahora Mónica recompone su vida, se ha casado en prisión con un tipo con el que mantenía una relación a través de Internet cuando fue detenida, y ya ha ganado 2 concursos literarios para reclusos. Sus relatos premiados son, por cierto, historias de terror. No me extraña, estamos repasando algunos territorios emblemáticos de estos 300 espacios que hemos vivido al lado de Manu Marlaska y Luis Rendueles. Hay una pesadilla, una historia de terror, pero verdadera, que es la de una chica asesinada en 2009. Su nombre, Marta del Castillo. Miguel Carcaño cumple condena, pero los padres de Marta del Castillo tienen otra condena diaria, porque el cuerpo de Marta sigue sin aparecer, una cosa que no acabamos de entender nadie. Sí, Carcaño fue condenado a 21 años de cárcel y en otro juicio, el Cuco, un amigo suyo que era menor de edad en el momento del crimen, fue condenado a 2 años y 11 meses de prisión por encubrimiento. El caso de Marta del Castillo es uno de esos que nosotros llamamos malditos, ¿no? A veces por mala suerte, a veces por errores de la policía, de la justicia, de la investigación, por malas prácticas. Han hecho que todo esto se empantane y que todavía hoy el cuerpo de la chica siga en un paradero desconocido. Miguel Carcaño ha dado ya 8 versiones sobre el destino del cadáver y lo que ocurrió. Ha dicho que estaba en el Guadalquivir, en un vertedero, en la Rinconada, en la Majaloba, distintas fincas. En unas versiones dice que fue él, se confiesa autor. En otras es culpa e implica, por ejemplo, a su hermano, a Javier Delgado. Lo cierto es que el Estado lleva gastados cientos de miles de euros y aún no ha habido ni reparación ni, desde luego, consuelo para los padres de Marta. Siempre he tenido mucho metálico en casa porque yo he cobrado mucho dinero en metálico en mis galas durante muchísimos años. Es Isabel Pantoja en su juicio por blanqueo de capitales. Isabel Pantoja está a punto, ya lo saben, de entrar en prisión para cumplir una condena de 2 años de cárcel por ayudar a lavar dinero al que entonces era su pareja, Julián Muñoz. Sí, los jueces consideran que Pantoja nunca ha colaborado y una prueba fue su actitud en este juicio. Yo creo que estuvo mal asesorada incluso. Se rechazó contestar preguntas que no fueran de su abogado y hasta el juez la riñó en público por andar pendiente de su teléfono móvil, ¿no? A pesar de que esos días iba a ser abuela. La condena a Pantoja, con también condenados Maite Zaldívar y Julián Muñoz, era la parte más pequeñita, pero la más mediática, y cerraba un ciclo que era el del saqueo al Ayuntamiento de Marbella. Porque en estos 7 años, Julián, en estos 300 territorios, algunos ciclos se han cerrado y otros se han ido abriendo, ¿no? Y quedan todavía algunos sin cerrar, desde luego. Presidente. Feliz Navidad, amiguito del alma. Oye, que te sigo queriendo mucho. Que yo también, a la vez. Te quería haber llamado para contarte todo, cómo fue, para decirte que es un amigo maravilloso, Ened Romero, y que el otro tipo excepcional, ¿eh? Vale, me alegro, pero me han ido informando puntualmente todo. Ya lo sé. Pero sobre todo para decirte que le quiero un huevo. Bueno, que contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale? Perdona, durante muchos años, no, hijo de puta, durante toda tu vida. Por eso, tío, es que espero que sean muchos. Ya, pero bueno, no tienes que decir durante muchos, porque eso tiene un límite, una caducidad. Bueno, pues llevas razón, siempre me tienes que ver. Esa es la ventaja de estar todos los días delante de un micro. Exacto. Tu caudal de palabra, tu facilidad de palabra. Son dos amigos. Dos amigos de verdad. Son el expresidente Francisco Camps y Álvaro Pérez, el Bigotes, y la famosísima conversación que está en el sumario del caso Gürtel, un sumario que algún día acabarán, ¿verdad? Pues antes esperemos de que nos muramos todos. No está acabado. En febrero del 2009 la policía iniciaba la última fase, la fase de lo que se llama de explotación de la operación Gürtel, y detenía a Paco Correa, a Pablo Crespo, a Álvaro Pérez. Estallaba el caso Gürtel en aquel momento, que es un ciclón que se ha llevado por delante pues a varios políticos, sobre todo en Madrid y en Valencia, del Partido Popular, e incluso se ha llevado por delante al propio juez Garzón, que está inhabilitado tras autorizar unas escuchas entre abogados y clientes en prisión. El juicio por los trajes precisamente del expresidente Camps, que quedó absuelto del delito de cohecho impropio, es de los pocos que se ha celebrado de toda esta enorme bola.
El juez Ruz está ultimando ya la instrucción de la pieza principal del sumario del caso Gürtel, el que llevará al banquillo, suponemos que el año que viene, si Dios quiere, a los exalcaldes de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, al que fuera consejero de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, y a muchos otros, pero todavía queda bastante por instruir de otros procesos que nacieron al calor, digamos, de la Gürtel. Se vendió un cuadro, creo que en torno a los 200.000 euros o algo así, ¿no? Pero bueno, como no era objeto de esto, tampoco he entrado yo en... Si lo recuerda, simplemente si lo quiere manifestar. En torno a los 200.000, sí. Un solo cuadro. Sí, yo la única actividad relacionada con el tema de cuadros en la que he tenido relación es la operación de préstamo que solicité a un banco en una operación con Rosendo Naseiro, que es un tema que a lo largo del proceso... Es Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz. En septiembre de 2012, parece que fue ayer y ya han pasado 2 años, hablando, pues eso, de cuadros, de obras de arte. En aquel momento el extesorero del PP estaba tranquilo, detallaba al juez Ruz sus supuestas operaciones de compraventa de arte, que según la justicia no eran más que tapaderas del blanqueo de capitales y de la ocultación al fisco de esos millones de Bárcenas. Apenas 4 meses después, una comisión rogatoria procedente de Suiza reveló que el ex senador había tenido 22 millones en una cuenta en el país helvético, una cifra que poco después se elevó hasta los 47 millones meses después. Bárcenas lleva hoy año y medio en prisión y sigue siendo el rostro más reconocible de lo que ha sido sin duda la lacra de las últimas 300 semanas, la corrupción. Sí, porque está Gürtel, están los ERE, está Pokémon, está Emarsa, el tema de las ITVs, el Palau, NOS, Bankia, la operación Púnica, la Madeja, la Enredadera, la operación Brugal, la Campeón, Pallerols, Plaza, qué barbaridad. No tendríamos tiempo para citarlos a todos porque han sido 300 semanas. Me pregunto si en el territorio negro 500 seguiremos o no hablando de corrupción. Sí, imaginamos que sí, pero algunas cosas están cambiando y el panorama desolador al que nos asomamos casi a diario por las noticias de corrupción tiene otra lectura, y es que la policía, la Guardia Civil, algunos jueces y fiscales trabajan y están haciendo aflorar y persiguiendo el resultado de muchos años de impunidad. Y lo que sí esperamos contar en ese territorio 500, si llegamos, es que todos esos casos están cerrados, ojalá, que algunos de sus protagonistas están entre rejas, los que se lo merezcan, y que el dinero que saquearon, eso va a ser más difícil, se recuperó, ¿no? Ya. Que sea un asunto importante, que sigamos hablando de ello, pero no que se mantenga esa sensación de inundación, ¿no? Que se recupere el dinero, dices. Está bien, bien cachondo hoy, Luis Rendueles. Pues ojalá sea así, como deseamos que dentro de 5 años más, en el 2019, podamos decir que no solamente ETA lleva 10 años sin matar, sino que ha entregado las armas, por ejemplo. Los guardias civiles, Carlos Ande Tejada y Diego Salvá, fueron las 2 últimas víctimas de ETA en España y es necesario recordarlas hoy y siempre. Fueron asesinados el 30 de julio del año 2009 en Mallorca con un coche bomba. En enero del 2011, la banda anunció un alto el fuego permanente, general y verificable. Seguro que quedan muchos pasos por dar, pero ojalá que nunca más aquí tengamos que hablar del terrorismo de terra. Y antes de acabar, y aunque no es nuestro estilo, nos vamos a poner un poquito bizcochones, porque este espacio nos ha dado nada más que alegrías. Han pasado muchas cosas en 7 años. Nos hemos hecho mayores, en algunas agencias de viajes nos hacen descuento ya. Y queremos dar las gracias a los oyentes que nos siguen aguantando 300 semanas después y que nos sostienen auditoría tras auditoría. Algunos son familiares y amigos a los que avisamos, pero a otros no los conocemos personalmente. Gracias al equipo, gracias a ti, jefa, porque contra el sentido común confiaste hace 7 años en nosotros y nos renuevas esa confianza. Y de manera muy especial hoy, a la tercera pata del territorio negro, a Neima León, que nos ha hecho la vida muy, muy fácil todos estos programas. Muy dulce. Y que lleva dentro a alguien que seguro que es tan dulce como ella, alguien que está escuchando ya esas primeras horas de buena radio y que va a crecer conociendo a su madre en territorios mucho más luminosos que el nuestro, seguro. Qué bonito, cuando se ponen poetas, como estáis siempre en contacto con lo peor del ser humano, cuando os ponéis poetas. Pero es una vez cada 7 años. Eso. Sí, bueno, no, perdona, no, porque luego en privado tenemos correspondencia y nos hablamos, y Marlaska y Rendueles, de verdad, que cuando se ponen eso que llaman ellos bizcochones, y que para mí es cuando se ponen entrañables, uno se los comería a besos, porque se lo merecen. Y estoy pensando que acabáis de dar noticia a los oyentes del embarazo de Neima León. Bueno, ya era hora de darla, de todas maneras. Bueno, es que no lo habíamos hecho hasta ahora. Yo no le había preguntado a Anne si quería que lo dijéramos o no. Bueno, nosotros tampoco, ¿eh? Bueno, pues ya nos hemos tirado a la piscina, así que ya que lo habéis dicho, pues digamos que estamos muy felices. Es la primera criatura que va a venir al mundo desde que estamos en esta segunda vida en Onda Cero. Neima es una excelente redactora de este programa, va a ser una mami estupenda, lleva un embarazo
muy, digamos, muy pertinente, muy está buen bien guapa, embarazo. además, que está muy guapa, porque ya además ya es muy guapa por dentro y por fuera. Y bueno, pues ojalá podamos ponerle, como a todas las niñas o niños que han nacido de miembros de este programa en las diferentes etapas, una canción que ponemos siempre, que Joan Quintanilla y yo sabemos y conocemos. Pero hoy estábamos en los 300 territorios negros. Bueno, hasta el 301. La mejor manera de acabar. Muchos besos. Adiós. Gracias, de verdad. En Onda Cero, Julia en la Onda.